Bienvenida al señor viceministro de Gobierno, Homero Castanier. ¿Cómo le va, viceministro? ¿Qué tal receta nuestra señal? Buen día. Homero, buen día. A ver. Buenos días, un saludo a ustedes, un gusto compartir esta mañana. Claro que sí, un gusto también para nosotros y gracias por siempre atender nuestros requerimientos. Le saluda Alberto Quintana. Oiga, arranquemos, ante todo, usted no es hombre de despacho, ¿no? Por lo visto, a ver, esa performance es del sur del país. ¿Por dónde anda en estos momentos? Así es, efectivamente, estamos en la ciudad de Machala, nos trasladamos el día de ayer, llegamos un poco después de la medianoche. Wow. Hemos venido a escuchar a las fuerzas vivas del Cantón Huaquillas, quienes mantienen una medida de paralización acá, escuchar cuáles son esos pedidos, esas necesidades, esas inquietudes. En el transcurso de la mañana nos reuniremos en la gobernación aquí de la provincia del Oro y esperemos que podamos lograr que se levante esta medida. De hecho, que quiero ser claro, esto no soluciona absolutamente nada. Es decir, ¿en qué país del mundo la reactivación económica se da cerrando vías, quemando llantas, provocando incluso a estas alturas aglomeraciones, marchas, plantones? Eso no soluciona nada. La reactivación económica se soluciona de otra manera y entiendo en parte a veces ese sentir de los diferentes sectores que estaban con mucha expectativa, tuvieron un gobierno que terminó, que no les escuchó nunca, que no solucionó los problemas, y ahora al gobierno del presidente Guillermo Lasso se le han generado estos pedidos, estos anuncios, este ímpetu de que sean escuchados y solucionados los problemas de diferentes sectores, pero para eso estamos, para escucharles y tratar de solucionar de los diferentes sectores del país. Oiga, y justamente, ¿no? En el decurrir de los minutos, nosotros comentando algunas noticias, destacábamos el hecho de eso y por eso se lo pone a usted también. A veces nos acostumbramos, ¿no?, a los funcionarios que desde el escritorio, particularmente desde Quito, se tomaban decisiones, pero nosotros decíamos hace un momento, a ver, en el tema de la vacunación, tenemos un vicepresidente de la República, ayer estaba en San Lorenzo, en la provincia de Esmeralda, la ministra de Salud estaba en Puná, una isla acá en el Golfo de Guayaquil. Lo vemos a usted hoy día en el sur de la costa ecuatoriana, pues sabemos que hay complicaciones en Huaquilla y todo eso, pero vemos, y hace un momento hablábamos con dirigentes gremiales, ¿no? Vemos que hay muchas reivindicaciones, pero la pregunta es, porque siempre dicen ellos, es que no hay quien nos escuche desde el gobierno, y a veces como que también, más allá de que hay temas que, como usted mismo dice, Homero, pues se han venido represando, pero hay temas que también requieren justamente algo de tiempo como para ir dándole soluciones definitivas. Exactamente, ¿qué es lo que usted le puede decir a esta hora a los ecuatorianos, a quienes nos están siguiendo a través de las plataformas digitales de nuestro dial? ¿Qué es lo que le puede decir en torno a aquello? Porque sabemos que, de alguna manera, como es su caso, directamente van a territorio para poder escuchar esos planteamientos. Bueno, primero que todavía no cumplimos ni 3 meses de gobierno, que existen prioridades que el gobierno nacional en su plan de trabajo las ha puesto primerito en el tapete, ¿no? Y la principal es el tema de la salud, el tema de vacunación. Es decir, no podemos pensar a futuro en obras, en reactivación económica, en atraer inversión, en generar empleo, si seguimos enfermándonos, si seguimos contagiándonos, si la gente no está vacunada. Acabemos el plan de vacunación, logremos que la sociedad ecuatoriana se inmunice, logremos empezar a retomar la normalidad en las actividades y dialoguemos sobre las propuestas, sobre el trabajo conjunto que se tiene que hacer en un ejercicio de gobernabilidad.
porque no puede ser que como sociedad, como sectores que tienen diferentes pedidos, que tienen diferentes propuestas, muchas de ellas muy justas, sea solo venir con la mano hacia adelante y decir denme, denme, denme. Queremos que nos solucionen los problemas. ¿Y cuáles son las propuestas para solucionar estos problemas? Tenemos que ver las salidas, tenemos que ver un trabajo que no aquí le convenga al gobierno, le convenga a este sector, a cualquier sector social, a cualquier región, sino le convenga a la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser claros que en un país donde quiere lograrse vías de desarrollo en democracia, tiene que haber consensos mínimos, no puede haber agendas políticas, agendas personales, no puede haber intereses personales sobre los intereses de grupo y de todos los ecuatorianos. Ese es el mensaje que yo les daría y nosotros con la predisposición absoluta a recibir esas propuestas, ese trabajo articulado, pero eso sí, en el marco de la ley, porque en el marco de la ley no se permite cerrar carreteras, no se permite tomar el puente de la Unidad Nacional, no se permite coartar derechos de otros ecuatorianos en función de decir respétenme los míos. ¿A cuenta de qué sale un gremio y se toma el puente de la Unidad Nacional, pues? Y provoca un caos. ¿O a cuenta de qué los agricultores salen y se toman las vías en donde se ocupan la mayoría de ecuatorianos? Tienen sus pedidos, tienen que ser escuchados, pero tienen que ser trabajados. Y trabajarlo no es quemar llantas en una vía o hacer que sean bloqueados los servicios de movilidad para la mayoría de ecuatorianos. Interna, ¿no? En el gobierno, cuando les toca hacer el análisis del tema integral, y yo se lo decía hace un momento que entrevistábamos a José Villavicencio, quien es presidente de la Unión General de Trabajadores, ¿no? Yo le decía, a ver, estamos ahorita sufriendo el embate de carteles de la droga, eso hay que decirlo con sus nombres, porque eso es lo que está operando el crimen transnacional organizado en el país. Y a veces, ¿no? Precisamente la experiencia, y yo sé el alto contenido de lo que digo, ¿no? Es un tema bien delicado, pero la experiencia ha determinado que en ocasiones anteriores el crimen transnacional organizado ha financiado movilizaciones precisamente para generar que tanto las fuerzas del orden, sea Policía Nacional, sea las Fuerzas Armadas, pues tengan que distraer su atención precisamente en esos focos, contener, brindar seguridad al país y desviar la atención en los controles, en los puntos específicos por donde transita la droga. Entonces yo no sé si ustedes a la interna han podido un poco analizar esta temática, Homero. Bueno, es claro lo que usted menciona. El Ecuador está en medio de dos países que son los productores, están entre los productores de sustancias ilícitas más grandes de Sudamérica, ¿no? Lamentablemente Colombia y Perú son productores de droga y el Ecuador se ha vuelto un país de tránsito, un país en el cual mucha droga ya no solo transita, también se queda, sí. Se queda y funcionan organizaciones de crimen organizado alrededor de esto. Son temas delicados, son temas que las estrategias del trabajo que se viene haciendo, el trabajo que se planifica de este tema que está dentro del Viceministerio del Interior. Yo manejo el Viceministerio de Gobernabilidad. El Viceministerio del Interior maneja estos temas de estrategia que no hay cómo publicarlos, decirlos cuáles son los temas que se manejan, porque son temas muy delicados. Uh-huh. Que tienen que ver con este intento de controlar estos delitos que nos hacen tanto daño como sociedad. Claro, y solamente para ser enfáticos, ¿no? O sea, no es que estamos diciendo que
temas de protesta que muchas veces se reivindican justas aspiraciones de diversos sectores, o sea, estén vinculados a eso. O sea, queremos dejar bien claro el tema, pero sí nos preocupa, ¿no? La integralidad. Y precisamente usted decía, pues, ¿no?, que su responsabilidad es el viceministerio de gobernabilidad. Yo, al final, vamos a mencionar algo del tema de las municipalidades, pero antes Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. Sí, justamente, saludar al viceministro de Gobierno, Homero Castañer, que está con nosotros aquí en la mesa de diálogo 7:42, a propósito de las manifestaciones y de los cierres, en donde también se vulneran los derechos de los ciudadanos que quieren movilizarse. Tuvimos un cierre en el puente de la Unidad Nacional de parte de la UNE. Hoy, hace pocos minutos nada más, acaba de aperturarse, de reabrirse nuevamente la autopista Narcisa de Jesús. Viceministro, estaban también nuevamente la gente de la UNE quemando llantas y cerrando la vía, obviamente, ¿no? Entendemos, la gente tiene sus reclamos, pero también se debe entender que hay gente que tiene derecho a movilizarse, gente que tiene derecho a asistir a sus determinados puntos. Y en torno a esto, ¿qué se tiene previsto? ¿Qué se tiene previsto como agenda con ellos? ¿Hay alguna forma en la que finalmente, porque ellos también hace pocos minutos uno de sus representantes acá hablaba de lo que justo decía Alberto, ¿no?, de que no se lo escuchaba? ¿Cómo terminar con esto que parece un cáncer ya en realidad en el país, señor viceministro, de que se tengan que hacer este tipo de manifestaciones vulnerando los derechos de las demás personas? ¿Sí? ¿Sí me escuchó, señor viceministro? Hola, ¿escuchó? Sí, sí, ¿sí me escucha? Ahí le escuchamos bien. Efectivamente, en el caso puntual de la UNE, de los maestros del país, la gente tiene que saber que esto ya no está en la cancha del gobierno. O sea, aquí se quiere tratar de decir que es el gobierno el culpable de esa situación. Le cuento, y para que tenga el contexto este tema, las reformas a la ley de educación fueron aprobadas en la asamblea anterior, e incluso yo voté a favor de esas reformas, la bancada de Creo votó a favor de esas reformas, las respaldamos, pero el gobierno anterior las declaró inconstitucionales en dos temas que eran complicados: el tema del financiamiento del escalafón de los maestros, en donde ningún maestro podía ganar menos de $1,000, y el tema de la jubilación anticipada de los maestros a los 30 años. Eso está ventilándose en la Corte Constitucional. Nosotros como gobierno, el presidente de la República ha sido claro en respetar las otras funciones del Estado, y sería irresponsable de nuestra parte presionar o pronunciarnos frente a un tema que tiene que ser resuelto en la Corte Constitucional. Justas las aspiraciones de los maestros, las respetamos, pero también me parece irresponsable que se haya llamado a una medida, de hecho, extrema, como una huelga de hambre, exponerles a los maestros, ponerlos en diferentes provincias del país, en lugares, hacer una huelga de hambre en lugares donde no hay ni medidas de bioseguridad. Y si eso solucionara el problema, bueno, pues pongamos en todas las provincias huelga de hambre, pero eso no soluciona el problema. El problema se soluciona. A ver, esperemos que la Corte Constitucional se pronuncie. Una vez que veamos cuál es el pronunciamiento, dialoguemos. Si es que es positivo, bueno, en buena hora. Si es que es negativo el pronunciamiento, veamos cómo se pueden encontrar mecanismos de solución. Pero el hecho de que más de 20 días los maestros estén en esta situación no va a solucionar nada. Y el gobierno no puede este rato sentarse a dialogar sobre un tema que esté en la Corte Constitucional. Es lo mismo, haciendo una analogía, que este rato haya un juicio contra el Estado y el gobierno se ponga a dialogar antes de que haya la sentencia. Entonces, esperemos, yo llamo a la cordura, a la sensatez, al equilibrio, a la Unión Nacional de Educadores, a sus representantes, a que se depongan estas medidas. De hecho, que esperemos el pronunciamiento de la Corte Constitucional
y una vez que eso esté en la mesa, veamos si es que se puede encontrar solución a los pedidos de los maestros si es que fuera negativo el pronunciamiento en contra de las reformas a la ley de educación. Y justamente eso, ¿no? Parecería que ese desconocimiento es global o generalizado, y ahí es cuando nos atrevemos a pensar en realidad que podría existir algo de manipulación en torno a movilizar a todas las personas que están ocasionando este cierre de vías ya repetidos, ¿no? En lugares claves del puerto principal, y compartimos con usted, ¿no? El magisterio es algo importante, es un gremio muy importante, un sector muy importante que merece ser escuchado, que merece ser justamente oído, pero al hacer estos cierres de vías se vulneran los derechos de las personas. Tengo una amiga muy querida que cuando cerraron el puente de la Unidad Nacional perdió un vuelo, no pudo, y ¿quién le devuelve a esas personas? Deben haber muchas otras personas que quieren llegar a sus trabajos, hacer ver a sus enfermos, cualquier tipo de actividad, pero ahí está. Tenemos entendido que la avenida Narcisa de Jesús ya está abierta, todavía no está abierta, todavía está cerrada. Se acaba de bloquear, eso para conocimiento del viceministro. Nuevamente está bloqueada la avenida Narcisa de Jesús. La autopista Terminal Terrestre Pascuales. Narcisa de Jesús está nuevamente bloqueada, ahí están quemando llantas a esta hora. Y una última pregunta con el tema de las movilizaciones que se están anunciando para estos días. ¿Cómo se está preparando el ministerio, el que usted representa, justamente para contener y lograr tal vez que estos reclamos no pasen a mayores, no pasen a temas violentos, señor viceministro? Lamento realmente, como ecuatoriano más que como viceministro de gobierno, de estos llamados, de estas convocatorias. El gobierno haciendo un esfuerzo inmenso, siendo ejemplo a nivel sudamericano, a nivel mundial. Logramos ser el primer país del mundo que, según el número de habitantes, aplicaba vacunas diarias. Un ejemplo, el primer puesto. Y por otro lado, llamando a aglomeraciones, a marchas, a plantones. A estas alturas, mientras decimos guardemos distanciamiento, guardemos las medidas de bioseguridad, cuando tenemos una variante nueva, más agresiva, que ha obligado a que se decrete estado de excepción aquí en la provincia del Oro, en donde estoy yo ahora, porque justamente queremos la reactivación económica lo más pronto, y eso a veces hace que se tomen estas medidas, porque son provincias en donde ya la variante queremos controlarlo, y que se llamen a plantones, a marchas, en donde no hay un manual de funciones, en donde cada quien va como puede, cada quien se cuida como puede. Totalmente irresponsable. Y repito, eso no soluciona nada. Tengamos prioridades, ecuatorianos. La prioridad de este rato, en estos 3 meses de gobierno, ha sido la salud, ha sido cumplir con lo que ofreció el presidente de la República, que ya se dio la semana anterior, que se vacunen la mayoría de ecuatorianos. Y este rato, estas agendas que se dan de reclamos, de problemas, no se solucionan, sino más bien se complican con estas actitudes que muchas veces pueden caer en el plano hostil y en el plano de que se pueden aprovechar lo que mencionaba usted, Alberto, otros grupos, otros financiamientos para caotizar el país y para provocar daño a la sociedad ecuatoriana, que es una sociedad en donde debe primar la paz. Claro, eso nos preocupa sobremanera, porque vemos, ¿no? Es como que estuviera articulado esto por todas partes, más allá de que sabemos, ¿no? Sabemos de que hay reivindicaciones, hay temas que han sido desatendidos en los últimos años, pero cada cosa en su lugar, ¿no? Oiga, viceministro, finalmente algo, le escuchaba ayer un pronunciamiento, y acá en Guayaquil también hubo, en relación al tema que quería consultar, el tema en 23 días, exactamente el viernes 27 de agosto se va a realizar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Y uno de los temas tiene que ver con la renovación del directorio de AME Nacional. Ayer le escuchaba a ustedes mantienen el apoyo, ¿no?, a un coideario, un alcalde que llegó por, creo, en este caso pues en Macas, provincia de Morona, Santiago, me refiero al alcalde
Franklin Galarza. Ayer acá en Guayaquil se hacía público pues que el alcalde de Santa Lucía, en Guayas, Exxon Alvarado, pues tiene la intencionalidad de llegar a copar esa posición, presidente de AME Nacional. Básicamente, ¿cómo está esa temática? Ratificado el apoyo que ustedes darían a Franklin Galarza, más allá de que este es un tema gremial, ¿no? Así es, usted lo ha mencionado, nosotros como gobierno seremos muy respetuosos de la decisión que tome el municipalismo. Aspiramos que con la próxima directiva de las municipalidades del país tengamos un trabajo articulado, armónico, para solucionar los problemas que tienen los municipios del país, una deuda inmensa, heredada, una deuda de más de $1.000 millones que dejaron crecer irresponsablemente los gobiernos anteriores, y que este gobierno ha sido claro, esa deuda se va a reconocer, se va a pagar, pero se tiene que buscar los mecanismos. El ofrecimiento del ministro de Finanzas en la reunión con los alcaldes del país, en donde tuve la oportunidad de estar presente, no atrasarse más de aquí en adelante y buscar los mecanismos de pago de deuda, ¿no? Nosotros como gobierno no es que estamos haciendo campaña o tenemos un candidato oficial. El candidato que ha visitado a la ministra Alexandra Vela, que ha estado en nuestro despacho, el candidato Franklin Galarza. No he tenido la oportunidad de tratarle o de dialogar con el candidato Alvarado, y esperemos, ya digo, que con la nueva directiva que tienen que elegir los municipios del país, podamos hacer un trabajo en conjunto, no en beneficio tanto del gobierno o de los municipios, sino en beneficio de la gente que es beneficiaria de las obras y de los servicios que entregan los municipios del país. Claro, y ese trabajo articulado, coordinado que debe existir. Me mandan un mensaje, me dicen, no olviden que también el alcalde de Celica, Osvaldo Román, tiene aspiraciones para llegar a la presidencia. En todo caso, pues, son temas que precisamente se van a ir dilucidando durante los próximos días. Queremos agradecerle al viceministro Homero Castañer por atendernos. Está ya en la provincia de Loro, ¿no? Apagando incendios. También son algunas situaciones de reivindicaciones que desde diversos puntos del país se vienen generando. Son las 7:54, doña Wendy. Hay recomendaciones para todos nuestros amigos antes de irnos a la pausa.